Como cada semana me rodeo de los mejores para aprender a invertir, lo hago con Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bienvenido también desde Value School a Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo estás, Luigi? Hola Luis, y amigos, buenas tardes. Y tengo también en el estudio, ya gracias a Dios, y viene siendo habitual, a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Poquito a poco vamos a ir incorporando gente, a ver si esto de la pandemia nos va dejando tener cada día más gente aquí en el estudio. Hoy también vamos a saludar a un amigo de la casa, a alguien que nos va a ayudar en este camino que estamos siguiendo esta temporada, averiguando cuáles son los pros y los contras de cada uno de los fondos, de cada una de las gestoras que nos acompañan habitualmente aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Hoy toca el turno de Amiral Gestión, y qué mejor que hablar con nuestro amigo Pablo Martínez Bernal, responsable de relación con inversores. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en un día como el de hoy. Bienvenido a esta tu casa y prepárate que comenzamos. Y seguimos poco a poco analizando gestoras para nuestra estrategia de inversión de cara a la presente temporada. Como ya adelantamos, estamos construyendo nuestra cartera de inversión y lo estamos haciendo aplicando todos los principios y consejos que hemos ido aprendiendo durante estos 2 últimos años. Hoy nos vamos a ir al exterior porque vamos a hablar con una gestora que no está radicada en España, sino que lo está en Francia, aunque evidentemente también tiene oficina y representante aquí en nuestro país. Nos vamos a centrar en Amiral Gestión, una gestora independiente de corte value, de la que vamos a intentar entender el proceso de inversión y la composición de sus fondos para decidir cuál se ajusta más a nuestros intereses. Pero antes, como siempre, vamos a la lección de Manuel Llamas. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero. ¿No pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 11 de marzo? Entra en libremercado.com. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española, qué acciones están infravaloradas, cuáles pueden hacerlo mejor, qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio. Entra en libremercado.com. No te lo pierdas. Y nos vamos ya con la lección de Manuel Llamas. Hoy, en este repaso a las gestoras que estamos haciendo, Manuel, la pregunta es sencilla. Si yo te pregunto qué es Amiral Gestión, ¿tú qué me contestas? Pues Amiral Gestión, Luis Fernando, es una gestora independiente, como todas las que vienen a nuestro programa, pero en este caso se trata de una gestora francesa, fundada en el año 2003 y con más de 3.000 millones de euros en cartera. Su filosofía de inversión se centra fundamentalmente en comprar empresas de calidad a buen precio y con perspectiva a largo plazo, sin dejarse llevar por las tendencias o las modas pasajeras que tan habituales son en bolsa. Y de este modo, pues, su intención, su objetivo es concentrarse en el valor fundamental de cada compañía. Pero si por algo se caracteriza Amiral Gestión es por conocer en profundidad un sector de gran potencial, pero no muy conocido en el mundo de la inversión, que es el de las empresas de pequeña y mediana capitalización, especialmente las que cotizan en Francia, donde existe un mercado bastante amplio, pero en general las que cotizan en toda Europa. Y prueba de ello es uno de sus fondos, de los 6 que comercializa en total, llamado Sextant PME, que acumula una rentabilidad ni más ni menos del 75% desde su creación en el año 2014, lo cual arroja unas ganancias próximas al 15% anual. Creo que no hay mejor carta de presentación que esta. Bueno, Manuel, pues ahí dejas esa carta de presentación y los primeros puntos de análisis que nos apuntamos, que espero que Pablo haya tomado buena nota, porque nos vamos ya a buscar esa segunda piedra de toque con Domingo Soriano y su pizarra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Chevedine, de Cobas Asset Management, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Querido Domingo, insisto, seguimos avanzando en este itinerario y vamos a hablar con Amiral a ver qué nos ofrece, cuál es, digamos, la mejor estrategia con Amiral para nuestra cartera de inversión. Y vamos a acribillar a preguntas literalmente a Pablo Martínez Bernal, pero ¿cuál es esa pregunta o esas preguntas que hoy
desde luego no podemos dejar que termine el programa sin que nos responda. Pues seguimos con la lista, seguimos con el listado de cuando llamamos por teléfono a alguna de esas gestoras que nos ha interesado, ¿qué tenemos que preguntarle? La primera pregunta decíamos qué hará el índice en los próximos 6 meses para ver si realmente estamos ante una gestora value, cuáles son los principios con los que opera. Hablábamos la segunda semana de las comisiones, también una pregunta interesante que hay que hacer cuando llamamos. La tercera semana decíamos que quizás a los value ahora mismo sería un buen momento de preguntarles por qué estos últimos 2 años han sido tan malos, o estos 2-3 últimos años, y por qué creéis que pueden ser mejores los que vienen. Y quizás yo hoy haría una pregunta más concreta, más a la gestora, porque puede que varias de las gestoras que estamos teniendo o que nos visitan, pues respondan a estas 3 primeras preguntas de forma más o menos parecida. Son más preguntas genéricas sobre conceptos, sobre ideas, sobre cómo esa filosofía de inversión. Y claro, puede que nuestros oyentes digan, bueno, ya, más o menos me habéis convencido, me gusta la idea, me gusta el value, me gusta lo que hay detrás, pero tengo 4, 5, 6, 8, 10 opciones en España bastante interesantes. Así que la pregunta de hoy sería, ¿por qué Amiral o por qué cualquiera de esas otras gestoras nos han visitado? Es decir, ¿qué os hace especiales a vosotros? ¿Qué os diferencia dentro de esa familia que llamamos las gestoras value? Bueno, pues ahí queda esa pregunta. Espero que Pablo haya tomado buena nota porque entramos ya en la tertulia. Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Luis Alberto Iglesias, entramos en tiempo de tertulia. Creo que hemos conseguido, con ayuda de Manolo y de Domingo, fijar un poco el tema del día de hoy. Ya tiene Pablo alguna cuestión encima de la mesa, pero la primera pregunta, la que abre fuego, la que tiene la llave para abrir esta tertulia, es la de Value School, así que toda tuya, Luigi. Bueno, pues yo a Pablo le tengo que preguntar simplemente a cuál de las preguntas de Domingo quiere responder. Porque la verdad es que, madre mía, Domingo ha hecho ahí una batería de preguntas estupendas, como últimamente viene haciendo, y todas muy interesantes. Y desde luego todas son aquellas que los ahorradores nos pondríamos en la lista de cara a conocer a la gestora. Pablo, yo aparte de lo que te ha comentado Domingo, querría simplemente que nos describieses el ámbito de inversión de vuestros fondos, que entiendo que es mundial. En algún programa antiguo que tenemos en la temporada pasada, creo que hablamos contigo sobre incluso invertir en Asia, o sea que hasta ahí llegan vuestras tesis de inversión, y sobre todo también que te detengas un poquito en la variedad de gestores, porque el enfoque multicartera es también una de vuestras características. Sí, bueno, muchas gracias a todos por las preguntas y, como siempre, por la invitación, Luis Fernando. Empezando, si queréis, por justo lo que me transmitía ahora Luis Alberto. Yo creo que al final, pues efectivamente en el mundo actual, en donde hay innumerables fondos de inversión, más de 50.000 fondos de inversión registrados en España, claramente la mejor forma de filtrar es buscar aquellos que son un poco diferentes. Entonces, los puntos que quizás diferencian más a Amiral Gestión de otros sitios, el primero de ellos, vaya precisamente por lo que acaba de mencionar Luigi, es el tema de la gestión a través de subcarteras. El resumen es que en todos nuestros fondos de inversión Sextant, a excepción de nuestro fondo mixto, que curiosamente es el más conocido, que es Sextant Grand Large, dentro de cada fondo de inversión están varios, no uno ni dos, sino varios gestores, normalmente 4, 5, 6 gestores, y cada uno de ellos gestiona con libertad y con independencia una parte
del fondo de inversión. No tiene que ser una parte alícuota y de hecho va en función de la experiencia de cada uno de los gestores. Entonces, ese quizás es uno de los principales puntos que nos diferencian con respecto a otros, que en cada estrategia no hay uno, sino que hay múltiples gestores. La consecuencia, o una de las consecuencias que tiene eso, es que nuestro equipo de gestión es muy grande. Y de hecho, en Amiral Gestión en estos momentos pues trabajamos más de 50 personas y la mitad de ellas, 25 personas, trabajan en el equipo de gestión. Es decir, que nosotros eso lo vemos como una fortaleza bastante relevante, pues porque evidentemente 4 ojos ven más que 2 y 50 ven más que el de uno o dos gestores. En segundo lugar, otra de las quizá ventajas de las subcarteras es también el tema del conocimiento. Pues evidentemente cada uno de los gestores pues tiene áreas, sectores, regiones que conocen mejor y de los que están más familiarizados, y al final pues ese conocimiento colectivo pues se comparte entre todas las ideas de inversión. Así que en primer lugar yo creo que la robustez que da un equipo tan grande con un conocimiento tan amplio, pues nosotros creemos que es un punto bastante positivo. El segundo de ellos, Luigi también lo apuntaba, quizás es nuestro ámbito, nuestro universo de inversión es global. Creemos que el mundo tiene muchas regiones que presentan muchas oportunidades, como puede ser el caso de Asia, pero no exclusivamente. También nos parece, por ejemplo, que las oportunidades que ofrece la renta variable europea, especialmente en los segmentos de pequeña y mediana capitalización, es una oportunidad interesante. Entonces, todos aquellos inversores que estén muy limitados por universo de inversión, nos parece que es una oportunidad perdida. Y luego, siguiendo, si queréis, pues un poco con las preguntas que transmitía el domingo, pues yo creo que claramente esa flexibilidad, el sesgo value, pues evidentemente nos diferencia. Antes habéis mencionado, incluso lo ha dicho Luis, el tema de, bueno, en los últimos años se ha sufrido tal. Aquí hay que hacer un pequeño matiz, porque yo creo que quizás en España todos hemos asociado pues que la gestión value lo está haciendo muy mal y demás, y sí que, bueno, pues si uno observa pues las rentabilidades que hemos hecho recientemente, pues por ejemplo en nuestro fondo Sextant PME el año pasado, pues nuestro fondo de compañías de pequeña y mediana capitalización europea, pues hicimos un más 33% de rentabilidad. Antes lo ha mencionado Manuel, rentabilidad anualizada de un más 14% desde el año 2014, pues evidentemente no lo hemos hecho especialmente mal en los últimos años. Nosotros creemos que quizás dentro de el debate de qué es el value, pues quizás aportamos un punto diferencial y tratamos de conciliar lo que es el value con algunas historias de crecimiento que creemos que normalmente pues son poco analizadas o un poco tachadas, por así decirlo, de la lista de algunos inversores value, y nos parece un error. Y más allá del tema del crecimiento, incluiría especialmente pues compañías que tienen cierto componente tecnológico. Nos parece que en los últimos 10 años ha sido un error el tachar esas compañías de la lista, el no analizarlas. Hay oportunidades más allá pues de las famosas FANG, que creemos que son compañías que en estos momentos están un poco sobrevaloradas. Nosotros hemos invertido y estamos invertidos en estos momentos en muchas historias de crecimiento y con un componente tecnológico a buenos precios, que nosotros creemos que esa es una propuesta de valor en estos momentos interesante para cualquier cartera. Y bueno, pues por así decirlo, hay vida más allá de comprarte la empresa más barata con el PER más bajo, porque claramente en los últimos 5 años, pues digamos que eso te ha sesgado en determinadas circunstancias a algunos sectores que nosotros creemos que en los que no se va a producir una reversión a la media, pues como puede ser el sector de energía, sector de la banca. Son sectores en donde no necesariamente el comprarte la empresa más barata con el PER 5 pues va a implicar una reversión a la media. Pablo, yo te voy a preguntar concretamente sobre el fondo
que comentaba al principio en mi introducción, y ya no es una cuestión genérica, es que es una pregunta a nivel personal. Es que a mí me interesa entrar en vuestro fondo Sextant PME, el cual sigo desde hace tiempo, y me gustaría que me explicaras un poco las características de este fondo, que, como decía al principio, está enfocado fundamentalmente en el ámbito de empresas de pequeña y mediana capitalización, fundamentalmente europeas, que es un ámbito pues poco conocido, pero que tiene, al parecer, un gran potencial. Yo daba los datos de rentabilidad acumulada desde el año 2014, que rondan el 170%, y estoy ahora mismo con el gráfico delante de la evolución en este último año. Este fondo sufrió, como todos, durante la pandemia, pero es que la recuperación ha sido absolutamente colosal. Es decir, ha registrado nuevos máximos y desde que alcanzó mínimos en marzo del año 2020, estoy viendo aquí estaba en 138, 139 euros por participación, y se ha casi duplicado. Está ahora mismo cotizando en 260. Entonces, mi pregunta, características básicas de este fondo, como por ejemplo umbral mínimo para poder entrar, composición de la cartera, horizonte temporal, y luego una segunda pregunta también relacionada con este fondo, y es que he visto que dentro de las principales posiciones hay algunas tecnológicas, como bien acabas de comentar ahora, y de hecho la principal posición, según el último informe mensual, es una empresa alemana que tiene a priori apariencia de una empresa tradicional, puesto que se dedica a la venta de muebles y decoración, pero que veo que tiene un componente tecnológico bastante interesante. Si me pudieras explicar un poco las características de esta empresa, que se llama Westwing, yo no la conocía, empresa alemana, digo. Tu mujer seguramente sí. Pues seguramente sí. Además es que veo que tiene 31 millones de socios. Oye, yo no tenía ni idea de esta empresa. Aquí lo conocemos. Yo compro mucho en Westwing y compro yo, ¿eh? Es que No. Yo soy muy fan. Además soy bastante fan de Westwing. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de inversión. En mi casa se nota que el tema de decoración no es muy fuerte, pero desde luego, siendo la principal posición de este fondo, sí me interesa. Claro, pues efectivamente, yo creo que empezando por el final, el caso de Westwing es una compañía de venta de muebles por Internet. Al final, nosotros, a través de una participación en Rocket Internet hace unos cuantos años, que es una incubadora de startups alemana, nosotros pues hemos venido monitorizando pues todos los spin-offs que realizaba la compañía, las escisiones de compañías que Rocket Internet, pues por así decirlo, sacaba a bolsa, que eran exitosas. Pues hemos ido monitorizando cada uno de esos proyectos. De hecho, no es el único en el que hemos invertido. También hemos invertido en HelloFresh, por ejemplo, que es una compañía que vende pues kits de comida preparada para cocinar en domicilios, y que funciona muy bien, evidentemente, en un contexto de pandemia. Pues Westwing y Home24 son las dos principales posiciones del fondo, y para nosotros ilustran un poco el perfil y el estilo de empresas que nos gustan en Sextant PME. Compañías pequeñas y medianas, evidentemente, están menos analizadas. Fijaros, por ejemplo, que en el CAC 40, que es como el IBEX 35 francés, la compañía media tiene 25 analistas de la industria, pues 25 instituciones que emiten informes de recomendación, de compra, de venta neutrales. La mitad de nuestra cartera de Sextant PME tiene menos de 2 analistas cubriendo las compañías. Entonces, en general, el perfil de empresa que nos gusta es compañías poco analizadas. Y luego, un aspecto que nos gusta mucho de estas dos empresas es que son líderes en sus respectivos mercados. Encima, empresas pues con unas tasas de crecimiento muy grandes, con una posición competitiva muy buena. Y lo que habíamos observado en tema de comercio electrónico es que la penetración que tenía la categoría de muebles en Europa era muy baja con respecto a mercados más consolidados como puede ser el americano. Entonces creíamos que se iba a producir una cierta convergencia con respecto a otros niveles. Entonces, una vez que la gente se familiariza, como bien dice Domingo, también es mi caso, que he usado mucho la aplicación de Westwing, una vez que ya te has acostumbrado a comprar muebles a través de Internet, ves que no hay ningún problema
y que a pesar de que a veces lo que compras es muy grande, una vez que estás tranquilo de que el servicio postventa pues es bueno y el mueble llega en buen estado, pues al final tienes un cliente fiel y recurrente. Entonces lo positivo de estas tesis de inversión es que las hicimos antes del COVID y lógicamente el COVID pues aceleró mucho esa penetración de esta categoría de productos a través del e-commerce, pero afortunadamente después de que se produjesen pues los desconfinamientos, de que la competencia de estas empresas volviese a abrir sus tiendas, porque es la competencia directa, las ventas se han seguido manteniendo y de hecho nosotros seguimos viendo bastante potencial de crecimiento en estas empresas, pues porque todavía hay cierto espacio para recorrido para seguir creciendo. Entonces, bueno, pues es una tesis que nos parece bastante interesante porque al final pues aúna un poco lo mejor de lo que nos gusta, pues empresas que son líderes, que tienen tasas de crecimiento altas, que digamos la digitalización del mundo, la desmaterialización, como lo llaman algunos inversores, es beneficiosa, no es perjudicial y en definitiva pues es que estás yendo en favor pues un poco de las tendencias más claras del mercado, Pablo, como es la digitalización y la venta a través de Internet. Pablo, una cuestión sobre esto, porque a mí también me ha llamado mucho la atención y ya que estamos en el estudio de caso, que es una de las cosas más interesantes que estamos haciendo en las últimas semanas. Yo cuando he visto que teníais Westwing en cartera como cliente, que yo también lo he utilizado bastante en los últimos 2 años, me ha llamado la atención. No tanto porque es cierto, la empresa funciona bien, la página web está muy bien, el modelo de negocio es interesante, pero lo que he pensado es, en esa visión un poco a medio, largo plazo que tienen los value y de negocios sólidos, yo lo que siempre me ha extrañado de estas, a ver cómo lo explico, lo que siempre me he preguntado alrededor de estas páginas es si es posible que una de estas páginas web o estas empresas establezcan un foso, establezcan modelos de negocio lo suficientemente buenos como para estar a salvo de un ataque competidor que diga, pues estoy viendo que estos se están forrando, hago lo mismo un poquito más barato y me empiezo a llevar a los clientes. ¿Qué veis vosotros en esta empresa que decís no es tan diferente a esos fosos que establecían las empresas tradicionales en los sectores tradicionales en los que son más fáciles o somos capaces de forma más fácil de ver esa protección ante la competencia? Bueno, sin ser un especialista, la gente que sí que está muy acostumbrada a analizar tesis de inversión de e-commerce te habla sobre todo de la recurrencia, es decir, el hábito de compra. Un cliente acostumbrado a comprar en Amazon determinados productos, la probabilidad de que venga otro competidor y arrastre a esa persona es muy baja, porque al final tú tienes un hábito de meterte en esa aplicación para comprar ese producto. Entonces, es difícil arañar cuota de mercado una vez que ya estás establecido. Yo hablo a nivel particular. Yo, por ejemplo, en Westwing he tenido buenas experiencias de compra. De hecho, antes incluso de que invirtiésemos en la compañía. Es decir, que no estoy sesgado porque tengamos una participación, sino meramente como cliente. Si tú estás contento, estás satisfecho, te registras y tienes ya la cuenta, son todo ventajas, tienes muchas sinergias y luego evidentemente se genera cierto hábito, cierta recurrencia, pues te gusta meterte para ver las novedades y ya tienes todo puesto. De hecho, yo desde que me hice un perfil en Westwing, me bajé la aplicación, pues no he comprado muebles en otros sitios. He comprado en tiendas físicas, pero no he comprado en otros sitios. Entonces, es como un ejemplo muy ilustrativo de los fosos o las ventajas competitivas en e-commerce, sobre todo vienen de una recurrencia, de un hábito de compra y de vagancia. Al final, pues oye, las compañías claramente se benefician de que sus clientes, los consumidores, pues no nos gusta comernos mucho la cabeza. Entonces, si ya conoces algo que funciona, que te brinda un catálogo amplio de productos cuyo servicio postventa y atención al cliente es satisfactorio, pues mucho dinero te tienes que gastar para que yo descubra una alternativa a Westwing, me planteé descargar la aplicación, me planteé abrir una cuenta, etcétera, etcétera.
Y Pablo, con respecto al fondo, que quedó la pregunta colgada sobre características... Claro. El resumen, Manuel, es que es un fondo que invierte exclusivamente en renta variable europea. Nos gusta invertir en compañías de entre 150 y 1.000 millones de capitalización. A veces invertimos en compañías de menos de 150 millones. Precisamente gracias a la filosofía de las subcarteras, se puede decir que hay 5 o 6 gestores involucrados en esta estrategia. Cada uno de ellos a veces aporta ideas de inversión originales, a veces invierte en ideas de inversión que han presentado sus otros compañeros, entonces a veces algunas ideas de inversión se solapan y invertimos pues en aproximadamente 60, 70 posiciones. Entonces estamos muy concentrados en las ideas donde hay mayor convicción y estamos más diversificados en las ideas que solo tienen uno o dos gestores. Desde un punto de vista geográfico, sí que es cierto que el mercado francés, lo conocemos especialmente bien, ha sufrido mucho en los últimos 2 años. Y por último, es un mercado muy grande, mucho más grande de lo que es el mercado español, pues aproximadamente más de 1.000 compañías invertibles, mientras que en el mercado español, pues realmente, pues por volúmenes y demás, es infinitamente más pequeño. Entonces, nos gustan en general, en este contexto de mercado, pues compañías líderes en sus respectivos sectores, que lógicamente por el tamaño son nichos, y que tengan relativamente poca deuda. Una tesis de inversión que desarrollamos en el contexto del COVID, por ejemplo, el año pasado, una compañía británica que se llama Coats, es el líder mundial de hilos, de fabricación de hilos para la industria textil. Esta compañía pues tiene una cuota de mercado de más del 21%, una compañía que presenta un balance saneado. Por culpa del COVID cae un 50% la acción, pues decidimos invertir en esta empresa cuando cotizaba por debajo de PER 6. Es un ejemplo alejado de lo tecnológico que he mencionado anteriormente, pero para que también veáis que creemos que a veces pues puede haber buenas oportunidades en compañías industriales. Con COVID o sin COVID, está claro que todos necesitamos vestir ropa, y empresas como Inditex, como Nike, como Puma van a seguir vendiendo ropa, quizás van a vender más pijamas y más ropa para estar en casa, pero nosotros seguimos necesitando esos productos, y es una empresa pues constituida en 1750, tiene más de 270 años de historia, ha superado unas cuantas guerras e innumerables crisis y recesiones económicas, y precisamente es el perfil de compañía que nos gusta. Empresas que hayan sido capaces, que tengan una experiencia demostrada de aguantar contextos económicos difíciles. Nosotros no sabemos ni tratamos de hacer predicciones de lo que va a pasar desde un punto de vista macroeconómico, pero claramente el futuro es ciertamente incierto y tiene pinta de que va a ser duro. Entonces queremos tener la certeza de que las compañías en las que invertimos pues van a lograr superar este periodo tan difícil y a poder ser, pues tratar de ganar cuota de mercado, comprando competidores cuando se ofrezcan buenas oportunidades, o literalmente compitiendo y arañando cuota a otros sin ni siquiera tener que usar la chequera. Luigi. Oye, Pablo, hace ya un tiempo que hemos tuvimos ya tu última visita. Yo recuerdo, se podría consultar el archivo, pero bueno, ahora mismo no tengo tiempo y no es el momento, pero que comentabais, ahora que estamos analizando o hablando de empresas en cartera, que estabais en Berkshire Hathaway, teníais BRK en alguno de los fondos. Chico, desde luego ahí habéis dado en la diana, porque ha sido una compañía, una inversión, bien que es un holding de compañías que engloba mucho más. Pero vamos, está en máximos históricos. ¿La seguís manteniendo en alguno de los fondos? ¿Y cuál es vuestra tesis? ¿Ha cambiado o estáis pensando ya en vender para recuperar la inversión? Sí, nosotros, efectivamente, Luigi, nosotros llevamos siendo inversores de Berkshire Hathaway pues desde el año 2012, si mal no recuerdo, y la verdad es que la tesis no ha cambiado mucho. Evidentemente, cuanto más suba el precio de la acción, pues más hay que revisar la tesis de inversión. De momento, pues sí que se ha reducido un poco quizás el peso que tenemos en las carteras, pero ha llegado a ser la primera posición de nuestro fondo más grande, del Sextant Grand Large. Y la tesis siempre ha sido pues un poco la misma. Se repite lo que comentaba antes de las compañías pequeñas y medianas, que están menos analizadas. Era muy llamativo quizás el caso de Berkshire Hathaway porque es una empresa muy grande, pero como es una compañía un poco rara,
hemos hablado bastante de ella en el programa. Es un holding que ha capitalizado hasta casi 600.000 millones, 500 y pico mil millones de dólares, pero aún así, hasta hace relativamente poco, hasta apenas 6-7 años, no tenía mucha cobertura de análisis, y por ser una empresa que tenía un peso muy grande por la parte de seguros y reaseguros, y también por tener una cartera de cotizadas, de participaciones en compañías cotizadas, pues era un poco un cajón desastre raro. Con lo cual, todo esto generaba que en definitiva, pues no había mucho inversor institucional, eran más bien inversores históricos, pues inversores minoristas que habían invertido a lo mejor hacía 20 o 25 años y tenían las participaciones, tenían las acciones. Entonces, a nosotros siempre nos pareció pues una compañía con un perfil muy defensivo, con dos de los mejores inversores asignadores de capital del mundo, como son Warren Buffett y Charlie Munger, y con un múltiplo de valoración bastante razonable, pues haciendo un poco esa suma de las partes, pues si tú cogías la liquidez, cogías las participaciones, las valorabas a precio de mercado, y cogías la capacidad de generación de beneficios de las compañías que controlan íntegramente, siempre nos parecía que cotizaba unos múltiplos bastante prudentes, bastante bajos, sobre todo teniendo en cuenta lo prudente y lo conservador que es su cartera, porque al final pues son compañías y negocios muy muy resistentes, muy defensivos, que bueno, pues eso, viene el contexto del COVID y la verdad que sufren relativamente poco. Entonces eso es un poco la tesis de inversión. Sí que es cierto que desde el Berkshire Hathaway pues no hemos encontrado muchas ideas de inversión atractivas en Estados Unidos, y quizás eso ha sido pues para nosotros bastante ilustrativo de dónde están las valoraciones en Estados Unidos. Quizá Berkshire ha sido un poco la excepción, pero al otro lado del charco nosotros creemos que las valoraciones en estos momentos son muy exigentes, especialmente en un contexto económico de mundo post-COVID, que como sabéis, pues yo creo que aquí en España lo tenemos bastante claro que el impacto va a ser muy muy duro, y creemos que las valoraciones están bastante desajustadas de lo que es la realidad económica, y sobre todo, como mencionaba antes, siendo inversores globales, tenemos una oficina de análisis en Singapur y tenemos gestores y analistas que cubren todas las regiones del mundo. Si tú tienes la flexibilidad de invertir en cualquier parte del mundo, claramente en estos momentos Estados Unidos es el último lugar en donde merece la pena buscar ideas de inversión. Siguiendo un poco, precisamente, Pablo, con este razonamiento, y a mí, que igual que a Manolo, me había llamado mucho la atención el Sectat PME, sí. Claro, después de ver que desde inicio tiene un 166% arriba y lleva un anualizado del 14,6%, claro, uno se fija y se frota las manos, pero por otro lado dice, oye, ¿habrá agotado su capacidad de crecimiento? ¿Crees que todavía tiene mucho margen para crecer este fondo? ¿Crees que en el largo plazo lo puede seguir haciendo muy bien? Sí. Cuéntame un poco. Sí, hombre, evidentemente siempre cuando pues se habla de rentabilidades atractivas, pues lo primero que uno se pregunta es, bueno, pero lo mejor está ya hecho o está por hacer. Claro, es que uno se arrepiente de no haber invertido antes, claro. Sí, eso evidentemente siempre es muy difícil de valorar. Claro. Lo que sí que podemos decir, en primer lugar, es que es un fondo que en estos momentos tiene menos de 150 millones de euros, y es un fondo que cerramos en 250 millones de euros. Entonces, por tamaño, pues todavía yo creo que claramente no hay margen más que suficiente. En segundo lugar, nosotros pensamos que la infravaloración que tienen las compañías pequeñas y medianas en Europa frente a las más grandes todavía no se ha corregido. Nosotros hemos analizado 8 periodos desde el año 2000 en los cuales las compañías pequeñas primero lo han hecho peor que las compañías más grandes, y luego se ha producido una recuperación. Pues hemos identificado y estamos en una fase muy inicial de recuperación, con lo cual todavía falta bastante para purgar ese exceso,
Y aparte es algo que se produce en cualquier región. De media, las compañías pequeñas a largo plazo lo hacen mejor que las grandes. Pero siempre, a veces hay periodos de volatilidad en donde las compañías pequeñas lo hacen peor. Entonces estamos en un punto inicial de recuperación. Así que por esos motivos nos parece que todavía hay margen. Pero sobre todo el más importante es que en relativo las valoraciones de las compañías pequeñas y medianas en este contexto de mercado nos parece que claramente son bastante razonables. Entonces creemos que todavía pues hay margen para digamos, disfrutar de esa recuperación. A mí me gustaría preguntarte por vuestros fondos, sobre todo los que no son renta variable, iba a decir convencional, ¿no? Digamos que el Sextant PEA, Sextant Europa, el Autor de Mont y el PME son pues fondos de renta variable, busquéis acciones. Pero el Grand Large, que ya lo has comentado un par de veces, que además yo creo, no sé si sigue siendo el más grande, el más conocido de los vuestros. Sí. Lo sigue. Y el Bond Picking, que es de renta fija, son una mirada value un poco diferente a los mercados. Por eso quería preguntarte por los dos, sobre todo por el Grand Large, que yo creo que es el más conocido. Sí, pues empezando digamos por lo fácil, Sextant Grand Large es nuestro fondo mixto. Quizás la categoría de fondos mixtos en los últimos años pues se ha popularizado mucho. Nosotros seguimos creyendo que es una categoría muy interesante. Pues el resumen de este fondo domingo es que se beneficia o digamos se nutre de todos los demás. Sextant Grand Large desde el año 2010 utiliza una metodología muy particular, y es que el cuánto tenemos en cada momento de exposición a renta variable nos lo indica el PER de Shiller. El PER de Shiller, nombre puesto en honor a Robert Shiller, premio Nobel de Economía en 2013, simplemente te recoge o mete en el cálculo del PER, en vez de un año de beneficios, los 10 últimos años, con el propósito de tratar de normalizar el ciclo económico. Entonces el PER de Shiller en cada momento del mercado te va a decir cómo de caro o de barato está el mercado con respecto a una media normalizada. Entonces nosotros creemos que es una manera bastante eficiente y automática de valorar si un mercado está caro o barato con respecto a su media histórica, y es lo que nos indica, lo que nos determina cuánto tenemos de exposición a renta variable en el fondo. El dónde lo tenemos invertido lo decidimos en base de todas las ideas de inversión que ya están presentes en nuestros otros fondos. Tenemos 4 de renta variable y 1 de renta fija de los que nutrirnos, y aquí lo que hace el equipo de gestión es un doble filtro de las ideas, no las más defensivas, no las que pueden subir más, sino las que nosotros creemos que pueden caer menos. Entonces, bueno, pues el fondo ha tenido un gran éxito en los últimos 10 años, pues con una rentabilidad anualizada de casi un 9% desde el año 2003, y sobre todo con un nivel de volatilidad bastante inferior a la media de mercado. Entonces nosotros creemos que bueno, pues es una estrategia bastante interesante. Quizás en los últimos 3 años este indicador, el PER de Shiller, pues te ha sugerido un nivel de exposición a renta variable bajo cuando las bolsas han seguido subiendo. Aquí podríamos entrar a debatir por qué se ha producido eso y cuál es el impacto, por ejemplo, que están teniendo los bancos centrales en la sobrevaloración de los mercados, pero yo creo que no nos daría tiempo a terminar el programa. Pero bueno, y luego por el lado de Sextant Bond Picking, es un fondo que efectivamente, utilizando los mismos principios para invertir en renta variable, pues decidimos invertir en instrumentos de renta fija, pues fundamentalmente obligaciones y emisiones, pues eso, con el mismo enfoque de análisis fundamental. Vamos a tratar de buscar ineficiencias en el mercado. Pues por ejemplo, nosotros hemos detectado que las emisiones que no tienen rating, pues es lo mismo que las compañías que no tienen cobertura de análisis. Y bueno, pues ahí está la rentabilidad. Desde este mes cumple 4 años el fondo, pues ha obtenido prácticamente un 3,5% de rentabilidad anualizada. Un fondo de renta fija, pues evidentemente en este contexto tiene bastante mérito, y sobre todo haciéndolo con duraciones bastante cortas y con un nivel medio de liquidez a lo largo de la historia del fondo que yo creo que es bastante significativo. No tengo la cifra exacta, pero ha habido periodos en los que hemos tenido más de un 20%
de liquidez, sencillamente porque de todas las alternativas de inversión que encontrábamos en cada momento, pues el equipo de gestión prefería a veces tener liquidez que degradar la calidad de las emisiones en las que invertíamos. Oye, Pablo, en los últimos meses hemos recibido varias consultas y hemos dedicado varios programas incluso a aquellos inversores que, bueno, por alguna razón u otra prefieren que su capital esté depositado o invertido con fondos cuyas depositarias están fuera de España. En el caso de los fondos de Amiral, y siendo, como comentaste al principio, una gestora francesa, significa precisamente eso, que el dinero que inviertan los partícipes, nuestros ahorradores que nos escuchan, va a estar depositado en depositarias localizadas en Francia, es decir, fuera de España. No. Y de hecho yo creo que hay que transmitir una total tranquilidad. A mí me parece un error todos aquellos inversores que dicen, no, yo quiero invertir en una gestora de fuera. El riesgo de que invirtiendo en cualquier participación de un fondo de inversión registrado en CNMV no hay absolutamente ningún tipo de riesgo. Siempre el dinero está bien custodiado, la normativa europea protege a todos los partícipes, o sea que yo creo que no hay que... Otra cosa es que tú, a nivel particular, pues quieras tener una cuenta corriente en un banco suizo, etcétera, etcétera, pero es que de hecho todos los inversores que inviertan en nuestros fondos desde España, pues al final el depositario va a ser el transfer agent local, por así decirlo, o sea que no estarían invirtiendo en el extranjero, pero es que para nosotros eso no debe de ser no debe de estar en la mente de los clientes como un problema. Ya sé que no es exactamente lo que querías escuchar, Luigi, pero No. Tranquilo, que no te preguntaba con ninguna respuesta esperada, ¿no? Aquí sabes que no, vamos, las respuestas y las preguntas es una tertulia que surge espontáneamente, pero claro, te lo comentaba porque siendo una matriz francesa y siendo un tema interesante para los ahorradores, para los escuchas, digamos, del programa, pues quería saber si el vuestro era este caso. Oye, y ya que estamos hablando de todo esto, ¿cómo contratar? Porque, por un lado, siendo francés, no sé si tenéis oficina en España, en Madrid, creo entender que no, de situaciones, de programas que ya hemos tenido con vosotros, creo que no es el caso. O sea, oficinas sí que tenemos en Madrid, te estoy hablando desde ella. Otra cosa es que se pueda invertir directamente a través de nosotros. Vale. O sea, que pueden, por ejemplo, ir a visitar, incluso... Y la respuesta es no. Es lo que iba a decir, la respuesta es no. No se puede invertir directamente a través de nosotros, tiene que ser a través de terceros. Los comercializadores de nuestros fondos de inversión son todas las entidades financieras, las principales entidades financieras comercializan y dan acceso a sus clientes a nuestros fondos de inversión. Hay siempre casos particulares, pues al final no es lo mismo una gran entidad que una más pequeña y modesta, pero en líneas generales, pues si cualquier inversor que nos escucha y tiene interés en invertir acude a sus entidades y tiene algún problema, pues se puede poner en contacto con nosotros y siempre vamos a intentar buscar una solución. Pero al igual que hacen casi todas las gestoras internacionales, no es posible invertir en directo, que es lo que quizás en otros programas, si habéis hablado pues, con otras gestoras españolas, evidentemente esa es su principal fuente, por así decirlo, de contacto con sus clientes, es en directo, que tiene grandes ventajas, pero lamentablemente pues para las gestoras internacionales operativamente es bastante más complicado. Bueno, muchas gracias, Pablo. Hemos hecho, Pablo, gracias también, Luigi, por esa pregunta y esa aclaración que yo creo que es interesante. Gracias también por centrar el tiro respecto a, digamos, la filosofía que envuelve a cada uno de los fondos vuestros. Y a mí me gustaría, por puntualizar quizá o por dejar, digamos, ya algo más claro los perfiles, digamos, para los que está diseñada cada una de las carteras. Si vemos el PME, del que hemos hablado mucho, o el Autor Dumont, son fondos de renta variable, quizá un poco más pensado para aquellas personas que tienen algo más de aguante a la volatilidad.
y que tienen un perfil de soportar más el riesgo, y quizá el mixto o el bond picking está orientado más a ese llamado perfil conservador que tan nutrido está en España, ¿no? Sí, yo creo lo que siempre recomendamos nosotros, precisamente pues para evitar posibles sustos, sobresaltos, es en la medida de lo posible que todos los que nos escuchan acudan pues a un asesor financiero especializado e independiente que les pues haga un perfil de inversión, que les ayude pues a decidir, oye, qué porcentaje de mi cartera realmente debería de tener pues en renta variable, en función pues eso, perfil de riesgo, horizonte de inversión, toda una serie de preguntas. Pero sí, a grandes rasgos, pues todos aquellos inversores que tengan una buena tolerancia a la volatilidad, que no necesiten el dinero en 5 o 7 años y demás, pues es un buen sitio el invertir en renta variable. Y los perfiles pues quizás más conservadores, o dices, oye, pues tengo un dinero que dentro de 3 años voy a necesitar porque es para, yo qué sé, pagar el máster de mi hijo, pues esto lo voy a tener quizás con un horizonte más a corto plazo, o puede ser un fondo mixto, o oye, el dinero que necesito de aquí a un año pues lo voy a tener en un fondo de renta fija, como puede ser el caso de Sextant Bond Picking. Aunque sí que es cierto que Sextant Bond Picking, por ejemplo, pues nosotros recomendamos más bien 18 o 24 meses de inversión mínima. Pero claramente, bueno, pues cada caso es tremendamente diferente, y eso es una labor que hacen los asesores financieros. Nosotros somos meros comercializadores de los fondos y tratamos de ser pues lo más asépticos y generalistas posibles, porque es lo que debemos de hacer y lo que nos exigen siempre los reguladores que tan buena labor hacen, precisamente de proteger a los inversores. Por hacer así un poco un resumen, Pablo, sí. ¿Cuáles son los horizontes de inversión óptimos para cada uno de vuestros fondos según tu criterio? Sí. Si me preguntas a mí, yo diría en cualquiera de ellos quizá más a 10 años que a 5, pero sí. ¿Cuáles son, digamos, esos horizontes temporales que vosotros en interno tenéis más previstos? Renta fija, Sextant Bond Picking, pues 18, 24 meses. Nuestro fondo mixto es Standard & Poor's 3-5 años, y todos nuestros fondos de renta variable mínimo 5 años de inversión. Quizás siempre se habla del horizonte de inversión, y quizás también hay que recordar a los inversores también el tema de la volatilidad. Como vimos el año pasado, en el mes de marzo, en apenas unos días la renta variable puede bajar mucho. Entonces está muy bien eso de, no, yo este dinero no lo necesito de aquí a 5 años. Vale, pues todo a renta variable. Bueno, a lo mejor ese inversor es que no puede dormir por la noche si ve que en un mes su participación cae un 30%, como pasó el pasado mes de marzo. Entonces, como ya digo, el ejercicio de dormir bien y estar a gusto con la almohada es quizá más importante que el tema del horizonte de inversión. Y eso, cada persona es un mundo. Y de hecho, normalmente los inversores se autoengañan y creen que tienen más tolerancia a la volatilidad de la que realmente tienen. Hay poca gente que haga justo lo opuesto. El autoengaño por arriba no lo solemos ver muy a menudo. Bueno, ahí queda ese consejo, Pablo. Te quiero agradecer especialmente que hayas tenido la amabilidad de cogernos el teléfono un domingo a estas horas para hablar pues de estas cosas que tanto nos gustan a nosotros, y que yo creo que son programas los que estamos teniendo, el que hemos tenido hoy contigo. Estamos ya llegando al final del mismo, en el que yo creo que los oyentes pueden tener un poco la experiencia más cercana a ese consejo que siempre damos, de si tienes dudas sobre una gestora en concreto, sobre un fondo, sobre una de las posiciones, lo mejor es descolgar el teléfono, llamar y resolver todas las dudas que puedas tener. Hoy contigo lo hemos hecho, te has explicado como siempre de una manera extraordinaria, muy clara, muy directa, y por eso te quería dar especialmente las gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti, Luis Fer. De todas maneras, te voy a invitar a que te quedes, aunque estemos terminando el programa, porque, por un lado, tengo que recordarle a todos los oyentes que, además de escucharnos aquí en directo los domingos de 2 a 3 de la tarde, la sintonía de Radio, después de haber escuchado a Carmen Tomás el sábado, evidentemente, a la misma hora, los medios días del fin de semana en Es Radio está tomado por la economía para todos los sábados, los domingos, Tu Dinero Nunca Duerme. También nos pueden encontrar por podcast, a través de todas las plataformas. Ahí tienen todo el repositorio de podcast de Tu Dinero Nunca Duerme, donde pueden encontrar también otros programas que hemos tenido con Pablo Martínez Bernal. También les tengo que recomendar a todos aquellos que el pasado jueves en Libertad Digital en Libre Mercado se perdieron ese seminario online gratuito de estrategias de inversión y libertad digital, bueno, pues que se pasen por Libre Mercado, porque ahí está la grabación de esa masterclass, de ese aperitivo, de ese seminario online gratuito que tuvieron los expertos de estrategias de inversión con nuestros lectores en Libre Mercado y en Libertad Digital, y en el que se dieron pistas sobre pues cómo ven los expertos de estrategias de inversión el mercado y cuáles son los puntos fuertes de ese curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital. Así que para todo aquel que se lo perdiera, que se pase por Libre Mercado y vea la grabación. Y a todos ustedes les invito a que se queden, porque entramos ya en la guinda del pastel, en las recomendaciones de Value School. Hola, soy José Tercet, periodista especializado en finanzas e impuestos, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Luigi, tiempo para tus recomendaciones. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues es un especial de Amiral Gestión con Pablo Martínez Bernal, que es amigo de la casa y también de Value School. El primer vídeo que voy a recomendar se titula precisamente Amiral Gestión Value Investing con estilo propio, y fue la grabación de una visita que nos hizo Pablo a Value School en aquellos tiempos donde podíamos todavía tener actos en nuestra sede de Madrid, para presentarnos el estilo y la filosofía de inversión de esta gestora francesa de la que hemos hablado hoy, centrada en la inversión en small caps en todo el mundo. Un lujo de presentación con preguntas del público. En segundo lugar, quería remitir a la audiencia al archivo de Tu Dinero Nunca Duerme, donde tenemos un capítulo muy importante, porque hace referencia a la asignación de capital. Se titula Asignación de activos y el prestigio de los equipos directivos. Es justamente en esta conducta financiera, ¿de acuerdo?, donde se ve, donde pasan el test o no los grandes directivos o los grandes inversores. Ha mencionado antes a Charlie Munger y a Warren Buffett como grandes asignadores de capital. En este programa Pablo nos explica qué significa ese concepto. Bien, la tercera recomendación es un nuevo curso que hemos lanzado en Value School con los héroes del dividendo acerca de esta estrategia de inversión muy popular: invertir en empresas que pagan dividendos crecientes de forma regular para generar una cartera que produzca rentas pasivas con el paso del tiempo. La matrícula está abierta, está de descuento el curso y bueno, el 5 de abril comienza la primera sesión, es un lunes. Y lo último que quiero señalar es que ya está disponible el número 2 de la revista de libros de Value School, La Biblioteca del Inversor, en este caso dedicado a las recomendaciones bibliográficas del gestor Rafael Ortega, gestor de River Patrimonio. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, Luigi, muchísimas gracias. Menudo repaso hemos pegado hoy al estilo de gestión de Amiral Gestión. Pablo Martínez Bernal, una reflexión casi para terminar el programa. Es curioso la cantidad de gestores de estilo value y de profesionales del entorno de la gestión independiente, el del value investing, que pasan por esta casa. Sí que hay quizá un nexo de unión entre todos vosotros, es que el sector industrial os sigue gustando mucho, a algunos mucho, y a otros solo un poquito de mucho, pero sí es cierto que casi todos lo veis con buenos ojos. Pero yo creo que en el programa de hoy se ha visto una diferencia extraordinaria respecto a otros estilos value. Es decir, el value no es el mismo para todos, cada uno tiene su propia marca, y yo creo que Amiral lo demuestra con esto, ¿no? Bueno, y ahí está la prueba de que no hay dos carteras iguales. Al final el valor es subjetivo y cada uno tiene su estilo. Tú que eres golfista, Luis Fer, seguro que no has visto dos swings de golf idénticos en dos personas nunca. Fíjate, y algunos muy poco ortodoxos y qué efectivos, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, pues Pablo, lo dicho, te esperamos muy pronto aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Gracias, como siempre, por atendernos y que pases una feliz semana. Igualmente, feliz domingo. Oye, a ti también, muchísimas gracias por acompañarnos desde Value School una semana más. Estupendo, un placer. Gracias también a Manolo y a Domingo y a todos ustedes, como siempre les digo, disfruten mucho de la semana, de lo que queda todavía de fin de semana y háganlo en compañía de la mejor de las programaciones, la de Radio.